¿Qué decimos siempre que comenzamos el estudio? Shabbat Shalom. Shalom. El día de hoy el Señor nos está dando un Shabbat lleno de ¿qué? De su Shalom. El día de hoy el Señor nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él ya se acercó a nosotros. Como siempre, el Señor es quien da ese primer paso. Cuando dijo aquí Maran Yehoshua, cuando estaba enseñando, el maestro Yehoshua, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y nuestro Libertador, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, así que arrepiéntanse. No significa que una ciudad, no significa que un imperio físico se haya acercado a este mundo, sino significa que su gobierno, su justicia y su Torah, su voluntad hecha carne, se ha acercado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha topado y ha tropezado con esta piedra que se llama Yehoshua, a la cual el día de hoy nosotros estamos sirviendo y estamos conociendo día a día. Esto es lo que nos compete a nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, como salvos, como santos. El conocerle a Él cada día más para poder estar enamorados cada día más de Él y tomar la decisión de dejar todo aquello que nos aleja de Él. O sea, alejarnos de todo lo que nos aleja de Adonai. Cada uno de sus mitzvot, cada uno de sus mandamientos, cada uno de sus ordenanzas son para que el día de hoy tú y yo estemos presentándonos cada día que declaremos su nombre aprobados, limpios, distinguidos y sobre todo justificados por Él. Por eso lo estaba yo diciendo. Él fue quien dio el primer paso. Dice la Escritura en Yohanan, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Y esto es el amor, que Yehoshua, siendo el Dios Todopoderoso, descendió de los cielos para darnos salvación por medio de su muerte y para darnos vida eterna por medio de la evidencia de su resurrección. Amén. Esta es la emuná que nosotros profesamos. En esto nos mantenemos firmes, independientemente de la doctrina que estamos recibiendo cada Shabbat. Este es el punto medular de todo creyente o que se diga creyente, por lo cual debemos vivir y debemos morir también. Así como Él se acercó a nosotros, al día de hoy nosotros tenemos ya la oportunidad de que, por ejemplo, yo cuando a mi hijo más pequeño, incluso a mi hija, le abro los brazos, ella viene o él viene corriendo hacia mí. Pero el primer paso lo di yo, abrí los brazos y entonces mi hijo o mi hija vienen a abrazarme. De esa manera es en la cual actúa el Señor para con nosotros. Él dio ese primer paso. Él nos mostró cuál es el verdadero amor. Él nos mostró la esencia más pura de lo que es el amor, la pureza del amor, el orden que lleva el amor. No, el amor no es desordenado, el amor no es disoluto, el amor no es emocional, el amor no es visceral. El amor no deja de ser, no es jactancioso, no busca lo suyo, ¿no? Si nos vamos a Corintios, vamos a estudiar esto. Pero la muestra más pura del amor es que Él mismo, el mismo Dios Todopoderoso, capaz de crear con su palabra infinidades de cosas, infinitos, galaxias, constelaciones, planetas, personas. Él mismo se sujetó a su palabra para que veamos que en Él no hay sombra de variación. Esto es muy importante que lo sepamos, que el Señor no cambia, el Señor no cambia de parecer. No es como yo, que algún día me gusta vestirme de rojo y otro día me gusta vestirme de no. El Señor es imparcial. El Señor no es emocional, no es un ser emocional que dice, ¡ay, David, hoy ya me tiene harto de ese David, de verdad es que, ¡guau, lo voy a matar! No, Él es imparcial, Él es justo, Él es amor, Él es justicia. Y por medio de que nosotros vamos conociendo su justicia, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la Torah, cuando obedecemos cada uno de estos pequeños mandamientos, porque la Torah lo dice así, ¿no? ¿Qué dijo Yehoshua? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Obedézcanme, ¿no? Lo dicen de Barim en Deuteronomio. Tan solo obedézcanme. Tan solamente dice, ¿qué es lo que pide el Señor de su pueblo? Que le obedezca. Y lo pone Él de una manera sencilla, ¿no?
Por eso me encanta Devarim, porque es el recopilatorio de todas las... O sea, significa Devarim, significa asuntos. O sea, lo que compete, lo que nos compete, lo que tenemos que tener siempre en mente. Y que lo diga de esa manera, solamente, tan solamente obedezcan al Señor, porque eso es lo que pide, lo hace ver como algo mínimo, como si fuese cosita de nada. Pero cuando nosotros estamos dando estos pasos, caminando, certeros, estamos conociendo a nuestro Dios, nos estamos dando cuenta que ese solamente proviene de Él. Porque para nosotros es todo. Ayer estaba mandando yo, no sé si vieron, que les mandé un mensajito con un enlace de Facebook, de un videito que me salió cuando estaba subiendo yo la foto de Shabbat, parece Shabbat, que decía un chico, tengan cuidado porque nos están dando a comer insectos en alimentos que nosotros comemos en habitual y no sabemos. Y dice, generalmente nos dan cochinilla, ¿no? Y la cochinilla es un animal que es tamé, es un insecto que es tamé. O sea, no compatible para el consumo humano y mucho menos para el pueblo de Dios. Y luego dice que también estiércol de ciertos insectos en el emulgente tal. Y yo les decía, cuando nosotros amamos al Señor, por muy tedioso que se vea ir a la compra con el tiempo restringido, agarrar y darle la vuelta a esos empaques, darle la vuelta para conocer los ingredientes que tiene, de esa manera que es tan mínimo, nosotros podemos glorificar al Señor de una manera increíble, porque le estamos dando el kavod al Señor, o sea, el peso de lo que Dios es en mi vida. ¿Qué es Dios en mi vida? Pues es todo aquello que yo le devuelvo a Él en mayor potencia. Mi atención, mi devoción, mi temor, mi respeto. Y cuando estamos leyendo lo que contienen, por ejemplo, esas palmeritas, y vemos que tiene miles de ingredientes y miles de emulgentes, que agarro yo y veo y digo, bueno, pues en esta es la cartita que yo tengo, pues no tiene ninguno de los emulgentes, me quitó 2 minutos o 3, que sí hubieran podido servir para hacer otras cosas, pero esos 2 o 3 minutos glorificaron al Señor como ustedes no se dieron cuenta. Y son cositas mínimas, es algo mínimo. Pues de esa manera es el propósito y el corazón del Eterno al mostrarnos cuál es su voluntad. Hace unos días yo hablaba con mi cuñado y les decía, ¿tú sabes cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué haces tú para saber la voluntad del Señor? Y me respondió una serie de cosas, como si fuera un tipo ritual, que generalmente en el mundo cristiano occidental, se nos ha enseñado, ¿no? Orar, preguntar, esperar y de una u otra manera siempre estar con la zozobra de que si es o no es la voluntad de Dios, pues ni modo, ya fue, porque tenía que tomar una decisión. Al día de hoy, y esto tiene que ver con lo que vamos a estudiar, es muy breve, pero tiene que ver con lo que nosotros el día de hoy sepamos y entendamos que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es para preguntarle y para decir, Señor, pues bueno, tú responderás cuando tú quieras. La voluntad de Dios está hecha carne. La voluntad de Dios es física, para que todo el mundo tenga acceso a buscar y encontrar cuál es la voluntad de Dios en ella. O sea, el estudio de su Torah, el estudio de sus Torot, que son instrucciones, el estudio de sus mandamientos y el meditar en ellos nos van a nosotros a dar la sabiduría para poder tomar decisiones y conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Yo no puedo preguntarle al Señor, Señor, es que quiero cuidar mi alimentación, la verdad es que yo sé que tu cuerpo es, mi cuerpo es templo de Ruach HaKodesh, pero bueno, ya sé que no voy a evitar la comida chatarra, ¿no? Pero sigo comiendo cerdo, pero sigo comiendo gambas, voy a hacer la dieta mediterránea, puro molusco, pura gamba, puro de esto. Oye, a ver, tú tienes un enfoque y una motivación correcta. Lo que pasa es que no tienes el canal para poderte conducir a esa motivación y a ese pensamiento correcto. ¿Sí me explico? Tú lo hiciste de la mejor manera, tú lo hiciste con la mejor de las intenciones. Señor, no voy a comer ya más patatas fritas, no voy a comer ya más kebab, ya no voy a comer más, pero me voy a hartar de mariscos, de moluscos, pues porque bueno, esto me sacia un momento y de repente ya no me siento lleno. O sea, ¿sí me explico? Queremos honrar al Señor con nuestro pensamiento, sin conocer de qué manera el Señor demanda que nosotros lo honremos conforme a su voluntad. Y de eso se trata la porción el día de hoy, lo que vamos a ver, que es el primer libro del profeta Shemuel, capítulo 2, verso 11, parte 2, y va a haber una parte 3 también.
Primera de Samuel, capítulo 2, verso 11. A lo largo de nuestras vidas y de la historia bíblica misma, hemos visto, entendido y comprobado que una vida en obediencia a la voluntad soberana de Hashem es una vida en bienaventuranza, es una vida en shalom, es una vida en armonía, y qué mejor que el siguiente texto para reiterarlo. Salmos 119, verso 1, solamente. Todo el Salmo 119, hasta el verso 15 me parece, habla acerca de la bienaventuranza que el Señor da a aquellos que con esfuerzo, que con diligencia estudian su Torah. Y no solamente la estudian, sino que la obedecen. Yo solamente me voy al verso 1. Cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan conforme a los mandamientos del Señor. ¿Quiénes son aquellos que pueden quiénes son aquellas personas que son las bienaventuradas que dice la Torá? Aquellos que no hacen conforme a su voluntad, aquellos que hacen conforme a lo que el Señor quiere, aquellos que meditan de día y de noche en la voluntad del Señor, y sobre todo aquellos que ejecutan la voluntad de Dios. Que no hacen como los gaditas. Que no hacen exactamente como los gaditas, que buscan sus beneficios, buscan su propio parecer y buscan su propio confort o comodidad. Esto es muy importante, porque para nosotros puede ser que yo me encuentre en una etapa de mi vida en la que yo me sienta cómoda, me sienta satisfecha, me siento realizado, y la pregunta sería: Señor, ¿es tu voluntad que el día de hoy yo tenga esta satisfacción? Vamos a ver, porque esta es una pregunta que muchos de nosotros podemos hacer a diferentes etapas de nuestras vidas. Cuando termino mi carrera, cuando termino mi trabajo, ¿me explico? Cuando me cambio de trabajo, cuando me jubilo, cuando ya tengo una edad avanzada y puedo decir: Señor, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera con diligencia. ¿De qué manera yo podría saber si es la voluntad del Señor que yo esté teniendo este tipo de pensamientos? Vamos allá. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Todos los que hacen caso, sin cuestionar, a la voluntad de Dios. Entonces, dice nuestra porción, Elcana y Hana se fueron a casa en Ramá. Ellos vivían en Ramá y ellos cada año iban a sacrificar ¿a dónde? A donde se encontraba el santuario de Elohim, que era en Shiloh. ¿Recuerdan? Sí. Y el niño, o sea Shemuel, entró al servicio de Hashem bajo el sacerdote Elí. Así comienza nuestra porción del día de hoy. Los padres de Shemuel, confiados en la voluntad soberana de Adonai, depositaron a su único hijo en ese entonces, ¿qué tendría? ¿Como 4 años? De matrimonio. Ya habíamos hablado que aproximadamente entre 9 y 10 años. Entre 9 y 10 años. Entonces ellos confiaron y depositaron tanto su confianza en Adonai, que depositaron a su único hijo de ese matrimonio. No estoy hablando de los hijos de Penina, estoy hablando de la esencia de lo que fue el verdadero matrimonio. O sea, Elcana desposando a Hana. Pero como Hana no había podido tener familia, entonces Elcana, para no perder su herencia y para cumplir la voluntad del Señor, tomó como esposa a Penina, quien le dio hijos, familia. Pero era el único hijo y el primogénito hijo para Elcana, Shemuel. Entonces ellos, en su devoción al Señor, en su conocimiento sobre todo, una persona, yo por ejemplo no le podría dejar a mis hijos a alguien que no conozco, pero yo podría depositar a mis hijos, por ejemplo, con Víctor, con Jorge, con Isa, con Berlight, con Vivi. ¿Me explico? Yo podría dejarle a mis hijos a ellos tranquilos porque yo les conozco y porque yo sé que servimos al mismo Dios. ¿Me explico? Que tenemos temor de Adonai. Por lo tanto, ellos dejaron a su único hijo en ese entonces, su primogénito, su tesoro, por lo que tanto habían llorado, por lo que tanto habían orado, por lo que tanto habían esperado, en las mejores manos que pueda haber jamás, en las manos del todopoderoso Hashem Yehoshua. Increíble, ¿no? Se despojaron de su orgullo. Es que mi hijo para mí es mi todo. Bueno, pues sépase que si para ti tu hijo es tu todo, tengas cuidado, porque realmente en la lista de posiciones de preeminencia, de prioridades, siempre tiene que estar en mente el mandamiento número 1 de la cadena de mitzvot, de mandamientos, que es
Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en pocas palabras, con tu vida entera. Se supone que entendiendo esto, nosotros vamos a darle siempre la preeminencia y la prioridad al Señor sobre todas las cosas. Sobre mis deseos, sobre mis anhelos, sobre mi trabajo, sobre mi estudio, sobre mi esposa, mi relación, sobre mi familia. Sobre todo, debo yo de tener en cuenta y considerar al Señor como la fuente de sabiduría que me va a proveer para poderle honrar. Amén. Entonces, entendiendo esto, ellos estaban depositando a su único hijo en las mejores manos que jamás podría haber, en las manos de Hashem. Ahora, el pequeño ya no estaba en la tutela de sus padres, sino había pasado a la tutela del sacerdote, el Cohen Gadol, que en ese entonces estaba ejerciendo, que era conforme al linaje de Aarón, le correspondía llevar el sacerdocio. ¿Cómo se llamaba? Elí, el sacerdote Elí. Shemuel entonces vendría a ser como un hijo para Elí. ¿Me explico? Porque ellos lo entregaron al templo, o sea, ellos lo entregaron, el Cana y Hana entregaron a su hijo al servicio del Señor, pero tutelado por aquel que era responsable del servicio del Señor. Por lo tanto, Elí le tenía como alguien que tenía que vivir con él, tenía que convivir con él. Y vamos adelante, vamos a ver por qué les digo que no vivía en un lugar separado, no vivía al final de la ciudad, no vivía en la ciudad con los otros Kohanim. Él vivía en la casa de Elí. Más adelante, esto es un pequeño spoiler, ya saben que me gusta tocar un poquillo de esas cositas, para que nosotros vayamos entendiendo la relación y la importancia que conlleva que nosotros entendamos que Shemuel se estaba quedando en la casa de Elí, bajo su tutela, y que Elí tenía que ser como un padre, como esa figura de padre para Samuel. Interesante. Elí, sabiendo su posición que tenía como sacerdote, y no solamente como sacerdote, sino que como un guardián del debido proceso. Por eso es que también se le da la connotación a sacerdote Elí como si fuera un juez en aquellos tiempos. Porque en aquellos tiempos no habían pasado cosas tan extraordinarias como se vivió en los tiempos de los jueces, o como se vivió en los tiempos de Moshe, sino que era un tiempo donde no pasaba nada, pero tampoco pasaba el Señor por allí. ¿Sí me explico? Era un tiempo de sequía, pero había abundancia, pero era sequía espiritual. Era un tiempo en el cual la voz de Adonai no hablaba a su pueblo. ¿Por medio de quién? Del profeta, del sacerdote y del juez Elí. Para que más o menos vayamos a entrar en contexto y podamos entender luego lo que va a suceder. Porque es muy importante que nosotros entendamos quién era Elí. Por lo tanto, Elí, sabiendo su posición que tenía de sacerdote y guardián del debido proceso, él tenía que seguir dando evidencia de que Adonai estaba con él y de que él habitaba en su templo conforme la voluntad del Señor lo demandaba. ¿Se acuerdan el propósito de hacerle una carpa al Señor? El propósito de ubicar el templo en cierto lugar, porque acuérdense que en ese entonces habitaba el Señor en tiendas, ¿se acuerdan? Y que estaba de un lugar a otro. Un tabernáculo. En un tabernáculo. Pero ¿se acuerdan el motivo principal por el cual el arca del pacto debía estar siempre en el centro o en la parte medular del pueblo de Israel? ¿Por qué o para qué era? Para que el pueblo entendiera que Hashem moraba en medio de ellos. ¿Me explico? Muy importante que la presencia de Hashem iba a estar siempre en ese lugar. Por lo tanto, la voluntad del Señor era habitar en donde Él había decidido habitar. Y en ese momento se había materializado y se había ejemplificado, ¿en qué? En el arca del pacto, ¿recuerdan? Que era cubierta por 2 querubines, serafines, etcétera, etcétera. Vimos en Shemot este tipo de artilugios que llevaba el arca, de que era la estructura y todo esto. Entonces, la voluntad de Adonai era habitar allí. La voluntad del Señor era que todo el pueblo reconociera su soberanía, su poderío, y sobre todo supieran que Él era su Dios
y que él supiera que ellos eran su pueblo. ¿Todo bien hasta aquí, no? Bueno, verso 12. Ahora bien, los hijos de Elí eran canallas. ¿Cómo dicen sus versiones, por favor? Sinvergüenzas, hombres impíos, malvados. ¿Quién da más? Impíos, perversos. ¿Quién da otro atributo? Canallas, vale. Es interesante cómo cuando empieza a hacer mención de que el pequeño Shemuel se queda a cargo del profeta Elí o del sacerdote Elí para servir al Señor Todopoderoso, enseguida da a mencionar, no decía cómo era la vida de Elí. ¿Me explico? Es muy importante, porque sí dice que la vida de estos hijos era horrible y los describe como unos canallas, pero no describe la vida del sacerdote Elí. Importante, ¿no? Curioso. ¿Saben por qué no describe la vida del sacerdote Elí? Porque la vida de sus hijos son un reflejo de la vida del sacerdote Elí. Interesante, pues para allá vamos. Ahora bien, los hijos de Elí eran canallas, no le hicieron caso a Hashem. Perversos. Tremenda introducción sobre los hijos del sacerdote Elí, ¿no? Eran canallas, los describe la Torá. Y en diferentes traducciones, en diferentes transliteraciones, es que me causó cierta intriga. Digo, ¿de qué manera es lo más parecido al original? Tengo una traducción que dice, porque claro, tengo todo, ¿no? La que dices tú que no le hicieron caso. Y la otra dice que no tenían... Que no, a la otra dice que no conocían. Exactamente. No tenían conocimiento de Adonai. Para allá es a donde voy. Muchas gracias por ese spoiler, mi hermano. La Torá los describe de la siguiente manera: canallas, malvados, perversos, hombres indignos de Adonai, hombres que no conocían a Adonai. Los describe la Torá como sinvergüenzas, y sobre todo la que más me causó revuelo, hijos de Belial. Increíble, ¿no? Hijos de Belial, que esto es peor que todos los adjetivos que acabamos de leer. Porque ¿saben quién fue Belial? Su nombre deriva del hebreo Bli Jaal. Bli Jaal. Es una palabra compuesta por Bli, que significa velé. El segundo término es Jaal, que significa Jaal. No tiene significado como tal. Que la conjugación de estos dos constructos dan a relucir la palabra corrupción. Hijos de la corrupción. Así se usa en Isaías 38:17. El segundo término es Yal. Del diccionario Strong es el 3276, que significa ganancia. Entonces, ¿qué podemos entender de este constructo de Belial? Que tienen ganancia al permanecer en corrupción. ¿Se dan cuenta? Hijos de quien, porque hacen lo corrupto, obtienen ganancia. Por lo tanto, muchos especialistas atribuyen a Belial los significados el de ganancias corruptas, el desobediente o el rebelde. Belial se conoce como un demonio que tiene es como un principado que también se relaciona con la verdadera independencia y autosuficiencia, el orgullo y la realización personal. Se le ve complementado por Hasatán, Lucifer, Leviatán y Lilith. Por lo tanto, para que la Torá los describa como hijos de Belial, ¿qué tiene que haber en el corazón de estos chicos? ¿Tiene razón lo que dice la Torá entonces? Claro. ¿Tiene relación alguna? ¿Tiene coherencia? Pues veamos, porque la Torá los describe así. Verso 13. Vamos a ver, en el verso 12 dice: los hijos de Elí eran hijos de Belial. Píos. Y a continuación dice: porque era como trataban los sacerdotes con la gente. Cuando alguien traía un sacrificio, el criado del sacerdote venía con el tridente mientras la carne se hervía. Recordemos el mandamiento: se cocerá la carne y luego ¿qué? Se quemará. Vamos parte por parte, de los mandamientos en cuanto a la carne y a los sacrificios, a la parte que le corresponde a Adonai y a la parte que les corresponde a los Kohanim, a los sacerdotes. Y dice el verso 14: y la echaban en el caldero, o en la sartén, o en la olla, o en la cacerola,
y cualquier cosa que sacara el tenedor, lo que sacara el tenedor, las tripas, los intestinos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La grosura, el Heleb es todas aquellas grasas que el Señor dijo, esto es para mí, de esto no comerán, está prohibido, pues todo el Heleb, todo lo que el tridente sacara, porque dice la Escritura que mientras la carne se cocía, o sea que el Heleb no estaba derretido completamente en el caso, o no era consumido todavía. Por lo tanto, todo lo que ese tenedor pinchara, lo retiraban y lo era para ¿quiénes? Para los hijos de Elí, diciendo, esta era la práctica en Shiloh con todos los israelitas que iban allí. Importante, ¿quiénes iban a Shiloh cada año? ¿Solo los de Ramá? No, sino todo aquel que tenía temor de Adonai reverente, sabía que desde cualquier ciudad en la que el Señor les hubiera depositado, ellos tenían el mandamiento ¿de qué? De ir y sacrificar los sacrificios. Fiestas de peregrinaje. Las fiestas de peregrinaje, claro que sí. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Señor. O sea, que esto que ellos hacían, mientras la persona estaba sacrificando, ¿qué era lo que hacía? Porque no era de que solamente entré en el corderito, entré en el chivito, la vaquita, y lo que pase detrás de estas arpas, nadie se sabe. No. El mandamiento era de que el hombre, el cabeza de familia, el sacerdote del lugar, debía sacrificar al animal. No en el expiatorio, porque eso solamente en el santo o santísimo. Es que tenemos que entender que estos eran los shelamim, eran sacrificios de paz. No era un sacrificio por el pecado, ni nada, eran sacrificios que el pueblo el pueblo los podían degollar y el pueblo podía matar. Por lo tanto, ellos eran los que estaban haciendo lo que el Señor les había demandado, y mientras ellos estaban presenciando esto y estaban haciendo esto en lo más espiritual, en el acto de más de temor y reverencia, pues venían estos sujetos, o este empleado, este siervo, y metía el tridente y decía, oye, ¿tú a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? No, además que tenemos que entender algo, en la participación del Shelamim, el sacerdote tenía una parte específica, claro, y la familia o el que había llevado el sacrificio también comía de ese sacrificio. Tenía que comer de ese sacrificio, una parte, ¿me entiendes? Y la otra parte era consagrada para el Señor. Pone que lo del Señor ya hubiera sido también quemado o ya hubiera sido... No, es que mira, espera un momento, mira lo que dice aquí, Pero ahora, aún antes de que se convirtiera en humo la presa cebada, claro, antes de que la porción del Señor fuese ya llevada, o sea, fuese ofrecida, ¿qué dice la Torá? Venía el muchacho del sacerdote y le decía al que estaba sacrificando, pásame un poco de carne para asársela al sacerdote, porque él no te aceptará la carne hervida, solamente cruda. Fíjate, increíble. Dime si esto no es una deshonra demasiado grande, primeramente para Adonai, puesto que no toman su voluntad como lo más sagrado, y segundo, una deshonra para ellos, al ser expuestos de su maldad delante de todo el pueblo, porque el otro era un siervo, el otro hacía lo que le habían dicho, pero ¿en nombre de quién venía? No, hombre, pero aún siendo levita, siervo, que te digan, oye, que tienes que ir a robarle la carne al que acaba de traer el chivito, porque así lo dice para el sumo sacerdote, tú sí vas a andar yendo a obviamente robarle. Estaba coludido, obviamente esta persona estaba coludido, ¿no? Entonces ellos estaban siendo evidentes y estaban siendo expuestos delante de toda la comunidad. Que ellos querían lo que sacara el tridente y que no se cosa. La Torá, la instrucción, la mitzvah dice que se debía cocer y luego se tenía que comer, ya sea asada o lo que tú quisieras, pero una vez cocida. Pero lo que ellos estaban haciendo era sacándola cruda para hacérsela como ellos quisieran, incluso comérsela cruda. Inclusive antes de Lola. Por supuesto. Antes del sacrificio al Señor, la parte que correspondía al Señor. Quebrantando el mandamiento de lo que estudiamos en Vallicra sobre las porciones que le corresponden al Eterno, de los sacrificios y de la que les corresponde a los Kohanim. Ellos estaban tomando la parte que les correspondía única y exclusivamente al Eterno para ellos. Y miremos lo que sigue declarando la Torá. Y si el hombre decía, fíjate, ya la persona que estaba sacrificando, el ciudadano, el creyente, que primero se convierte el humo el cebo y entonces toma toda la que quieras,
para que veas que ese sebo, el heleb, debía convertirse en humo, porque dice la Torah que eso sería de olor fragante al Señor. Increíble. Entonces esta persona decía, mira, que no caiga más maldición sobre ti, deja que primero suba la parte correspondiente al Señor, y ya luego llévate tú lo que quieras, incluso mi parte, lo que yo vengo a ofrecer y a comer, llévatelo. Y mira lo que correspondía a esta gente. Él contestaba, no, pásamela enseguida o te la quito por la fuerza. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. El pecado de los jóvenes, dice el verso 17, contra Hashem, era muy grande, porque los hombres trataban impíamente las ofrendas de Hashem. ¿Cómo dicen sus versiones? Era pues muy grande delante de Hashem el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Hashem. Qué desgracia más grande. Que estos hombres que eran levitas, todos eran del cuerpo de los Kohanim. ¿Me explico? Eran levitas, ellos estaban 100% al servicio del Señor, no al servicio de ellos. Pero, ¿qué es lo que estábamos diciendo al principio? Aquí denota que no es necesario que nosotros entendamos quién era Elí, porque por medio del comportamiento y la vida de sus hijos, la misma Torah los evidencia, porque el resultado de mis hijos son los padres. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la parashá de Éxodo 20, no? Que la maldición, el que estuvieran desarraigados hasta la tercera y cuarta generación. No tenía nada que ver con una maldición que llegaba por el simple hecho que el padre hubiera hecho algo. Era la educación que el padre les había dado la que se iba a manifestar en los hijos hasta la tercera o cuarta. Y aquí está. Efectivamente. Entonces, fíjate, qué desgracia más grande lo que estaba aconteciendo en la casa del sumo sacerdote Elí. Menuda afrenta se estaba acarreando para él y su familia delante del pueblo, y todos los que venían de todas partes a sacrificar a Shiloh. Pero esto está escrito en la Torá. Interesante, ¿eh? Vayamos rápido a Primera de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Increíble. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Vamos a poder entender el contexto de lo que significa realmente oficiar al Señor, de lo que requiere el Señor para todo aquel que desee oficiar para Él, o sea, estar a su servicio, estar a la merced de nuestra majestad Yehoshua HaMashiach, el Dios Todopoderoso al cual servimos el día de hoy. La siguiente declaración, dice la Torá, es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, ¿cómo dicen sus versiones? Si alguno aspira obispado, si alguno quiere un cargo de preeminencia en la comunidad, desea una posición honorable. O sea, significa que esta persona está entendiendo el compromiso que esta persona tiene que tener primeramente para con Dios, para que pueda ejecutar correctamente sus actividades. Segundo verso dice, por esta razón, un anciano, un obispo, un líder, debe ser un hombre que lleve una vida como intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, dominio propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Vamos a tener un pequeño paréntesis. Vamos a ver qué es lo que pasaba en este momento en la casa del sacerdote Elí. ¿Era una persona con reputación? Sí. Pero una persona con una reputación porque él mismo sea quien se dio esa reputación, no. Era una persona con cierta reputación porque era el que le tocaba. ¿Eres un sacerdote? No, pero era porque le tocaba por medio del orden levítico. O sea, él era familia legítima del sacerdote y el primer sumo sacerdote de toda la historia, que fue ¿quién? Aarón. Le tocó ser después de Aarón, así le tocó. ¿Sí me explico? Después de ser el que venía. Entonces, esta preeminencia, esta importancia, este testimonio que Elí tenía, era imputado por quién. Este respeto que el pueblo tenía para con el sumo sacerdote era imputado por el temor que el pueblo tenía para con Dios, no para el mismo sumo sacerdote Elí. Vamos a seguir allá. Vamos a hacer, por eso digo, este paréntesis es muy importante. Debe tener dominio propio, debe vivir sabiamente y tener una buena reputación. Esta reputación no se la había ganado el sacerdote Elí. Lo acabamos de ver. Todos los que iban a sacrificar a Shiloh, de todos los lugares donde estuviera el pueblo esparcido,
y cuando les tocaba el tiempo de los viajes, las fiestas de peregrinación hacia Shiloh, donde estaba posada el arca del pacto, ¿qué es lo que sucedía ahí? Se daban cuenta de cuán corrupta estaba la casa del sumo sacerdote por medio de estas praxis, de estas prácticas que tenían sus hijos. Y vamos allá, vamos poco a poco. 3, no debe darse al vino, no debe emborracharse, no debe ser borracho, no debe ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos y no debe amar el dinero, no debe amar las ganancias deshonestas, no tiene que ser avaro, no tiene que ser codicioso. Importante. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la comunidad de Elohim? Allí está. Entonces, vamos a hacer este paralelo con nuestro texto base. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la casa del sacerdote Elí? ¿Estaba esta persona siendo cualificada o estaba siendo apta para poder ejecutar el sumo sacerdocio? No calificaba. Para nada, no calificaba, no tenía las características que tenía que tener. Porque sus hijos, ya veremos más adelante con un poquito de spoiler que les doy, se emborrachaban y se quedaban a la entrada del templo para poder fornicar con alguna personita que se dejara. Porque ellos lo hacían evidente delante de todos, porque ellos se sentían dignos, se sentían que lo merecían, se sentían que era su posición y que ellos estaban por encima de todos los demás de las 12 tribus, de las 11 tribus restantes. ¿Me explico? Por eso dice la Torah en el verso 12, ellos no conocían a Dios. Pero si ellos no conocían a Dios, ¿por qué era que no conocían ellos a Dios? Si ya fungían como Kohanim. Porque su padre no conocía al Señor. Porque si su padre hubiera conocido al Señor, la vida de estos hijos sería diferente. A tal grado de que les hubiera echado, así como más adelante veremos con los hijos de Samuel, del profeta Samuel, que les hubiera expulsado con tal de que no siguieran profanando el nombre de Adonai. Ahora fíjate, es bien diferente el ejemplo con los hijos de Aarón, ¿no? Los que entraron, Nadab y Abiú, que se quemaron, porque ahí no había referencia alguna de familiar de sumo sacerdote, o sea, no había como una referencia real más que la capacitación. Lo que estaba pasando en ese momento. La capacitación que se había dado habían estado una semana adentro con Moshe, ¿se acuerdan? Del tabernáculo que habían en el Mishkan, y habían estado ellos ahí conviviendo y todo, siendo capacitados. Claro, por eso el mandamiento viene, o sea, la mitzvah viene después del ejemplo de Nadab y Abiú, del testimonio. Y cómo ellos inclusive rompen esa mitzvah de que no. Es que antes de esa mitzvah no existía de que no pudieran entrar borrachos. Vale. Después de que Nadab y Abiú, el Señor los consumiera, entonces el Señor entrega una nueva mitzvah diciendo que nadie que vaya a oficiar al templo debe ir con una copita encima. Nadie debe beber alcohol cuando se vaya a presentar delante del Señor en su templo o en su tabernáculo, o en la presencia del Señor. En el turno que le corresponda. En el turno que le corresponda. Pero si los hijos de Eli eran, pues, como dicen, ¿no?, impíos y que desconocían a Hashem, y era por Eli, o sea, lo que le sucedía a Eli no era también por una mala enseñanza de sus padres. Eso es lo que yo estoy Por eso dice diciendo. que hasta la tercera y cuarta generación, ¿entiendes? El Señor visitará hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Claro. De los que están en rebeldía en contra de él. Desconectados, ¿me entiendes? Y vamos a ir para allá, poco a poco vamos a ir datando y vamos a ir escarbando un poco más y más y más para que podamos ver de dónde procede esto, de dónde procede este pensamiento. Dice el verso 9 de Timoteo 3, tienen que estar comprometidos, 6, el verso 6, un cristiano no debe ser un nuevo creyente, un anciano, y eso que llevo 4 ojos, y no puedo leer bien. Un anciano, o sea, un líder, una persona que esté adelante del cargo, no debe ser un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque podría volverse orgulloso y Hasatán podría hacerle caer. Muy importante. Además, la gente que no es de la comunidad debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa de Hasatán. La trampa de Hasatán. ¿Qué significa? Que no solamente los de dentro hablen bien de esta persona,
sino los que le conocen fuera también puedan dar testimonio de que esta persona, así como se comporta afuera, también dé testimonio adentro. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que no sea deshonrado y caiga en la trampa de Hasatán. Otra vez la trampa. ¡Ay, Dios mío, esta dislexia, En la trampa de Hasatán. Para que no caigan en las trampas, en los enredos y las artimañas. Debe tener un testimonio intachable. Verso 8. De la misma manera, los diáconos, líderes, responsables, deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio del Emuná que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Estos son los requisitos que debe tener todo creyente que desee servir al Señor. No solamente aquella persona que quiera ser un pastor o un maestro. No. Este es nuestro deber ser como nuevos nacidos, como paridos de arriba, como dice la palabra correctamente, ¿no? Nacidos de nuevo no, sino como que somos paridos de arriba. Ya no somos nacidos más de simiente corruptible, ahora hemos sido paridos de arriba, de una simiente incorruptible. Y esa simiente se llama Yehoshua HaMashiach. Por lo tanto, este tipo de requisitos debemos de tenerlo todos y cada uno de nosotros. Lo que acabamos de leer, por eso apunten la cita, 1 de Timoteo, capítulo 3. Tienen que estar comprometidos con el ministerio el misterio de la emuná que ahora les ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados líderes. Los ojos del Señor están sobre su pueblo y los ojos del Señor están sobre aquellas personas que Él ha puesto. Y los ojos de esas personas que Él ha puesto están sobre los ojos de las personas que están sirviendo también junto con Él. ¿Sí me explico? Por eso dice la Torá, exhortaos los unos a los otros, anímense los unos a los otros, repréndanse los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros. Por eso dice la Torá, fíjate, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como líderes, como ancianos, como lo que fuese que fueran a ser, deben ser evaluados todo el tiempo. Si pasan el examen, si pasan la evaluación, si su vida da testimonio, ¿qué dice la Torá? Entonces que sirvan como servidores. Extraño, ¿no? Entonces que sirvan como servidores. Entonces podrán empezar a servir al Señor, porque han demostrado que su vida es ser limpios delante de Dios. Y hemos dicho en otras enseñanzas anteriores que por mucho que el Señor vea una mesa llena de utensilios de oro, pero estos están llenos de estiércol, de barro, de basura, el Señor va a utilizar lo que esté limpio, no lo que tenga más valor. Claro. Va a usar una cucharita de barro o una cucharita de madera, siempre y cuando ésta esté limpia. Por lo tanto, seamos nosotros de barrito, seamos nosotros de maderita, seamos nosotros de bronce, de plata, de oro, de lo que fuera, el Señor no nos va a usar por mucho que de oro que seamos, si estamos sucios. Y por eso lo declara la Torá de esa manera. Entonces van a servir para empezar a servir al Señor. O sea, el Señor les va a empezar a utilizar para su servicio y para hacer su voluntad. Por eso en el judaísmo tú no puedes ser rabino si no estás casado y tienes más de 40 años, porque tienes que ser probado, ¿entiendes? Exactamente. Eso ya como una práctica, ¿no? De una liturgia. Pero conforme a la voluntad del Señor, cualquiera que quiera servirle, ¿qué dice la Torá? Tiene que ser examinado. Y tiene que entender que su modus vivendi va a ser, si yo no vivo para servir, entonces no sirvo para vivir. Si mi corazón no está al servicio de los demás, en suplir las necesidades del pueblo de Dios. Por eso dijo Yehoshua, por cuanto me vistieron cuando tenía frío, cuanto me dieron de beber cuando tuve. ¿Y qué dijeron los demás? ¿Cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo estuviste preso y te visitaron en las cárceles? Por cuanto se lo hicieron a alguno de estos más pequeños, me lo hicieron a mí. Es importante nosotros entender que lo que estaba pasando con los hijos de Elí y con el mismo Elí era que ellos estaban sirviéndose a sí mismos del pueblo, y sirviéndose a sí mismos ni siquiera de lo que les correspondía a ellos, sino de lo que les correspondía al Señor primeramente. Bueno, fíjate, brother, si esto nosotros lo transpolamos a que el Señor, cuando le conocemos, nos da su Ruach HaKodesh
como dice Apocalipsis 1:6, nos volvimos sacerdotes del reino. Entonces ya no es que, ay, yo no soy siervo, yo no sirvo en iglesia, yo no tengo ningún Pues que yo soy encargo. No, más tú eres- alabancero, tú eres- soy adorador, yo soy levita, yo soy más de... No, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres a quien Ya desde ahí estás sirviendo al Señor. Claro. ¿Me explico? O sea, nadie está exento de oficiar un servicio al Señor. Ahora, siempre lo hemos dicho, en casa nosotros recibimos Shabbat, ¿no? Nosotros no tenemos la costumbre o el hábito de recibir Shabbat como comunidad, sino que cada uno en su casa recibe el Shabbat y ese es un tiempo para poder estar delante del Señor. Pero en el tiempo de la comunión, o sea, el día siguiente, el resto del día de Shabbat, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos la comunión con los santos, o sea, cuando nosotros nos servimos el uno al otro, ven, yo te sirvo la comida, oye, ven que yo he preparado esto para que todos coman, he hecho, no te tranquilo, yo lavo los platos, estamos sirviendo al Señor. Y nadie por encima de nadie. Y nadie por encima de nadie, sino que todos estamos oficiando servicio al Señor. Claro. ¿Me explico? Claro. Por mucho que no estemos de este lado, no tiene nada que Sí, ver. porque el que está de este lado, o el que está sirviendo, o el que está limpiando, no tiene menor estima que el que está haciendo otras cosas. O que está enseñando. O que el que está enseñando. Lo mismito es. Para que veamos cuán implicados debemos nosotros de estar. Y por eso, hace 2 parashot, dimos una enseñanza sobre mantenernos tahor. Sobre que nuestra mente siempre está en mantenernos compatibles con la santidad de Dios. Que no por voluntad propia nos volvamos tamé, nos hagamos incompatibles, ¿se acuerdan? Sabiendo que, bueno, es que yo solamente lavo los platos. Oye, pero estás lavando los platos, estás sirviendo al Señor de esa manera. No puedes vivir en pecado y servir al Señor a la vez. A la misma vez también, por eso se dice que este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo y Exactamente. cada uno tiene su... Cada parte del cuerpo se llama miembro, ¿no? Cada parte de extremidad del cuerpo son miembros. Mi miembro es mi pierna, mis manos, mis dedos, mis orejas, mis ojos. Cada miembro tiene su función, que no pueden valerse por sí mismas estando separadas. ¿Me explico? A un ojo no le sirve nada de ver si no está conectado al cerebro, a la mente. A un oído no le sirve nada de oír si no está conectado a la cabeza, al sistema nervioso central. Asimismo, si nosotros, como hace rato lo vimos, practicamos la división, y no es que, a ver, nosotros podemos llevarnos excelentes, nos podemos llevar súper bien, pero ¿saben cuándo practicamos la división? Cuando practicamos pecado, no lo confesamos y venimos a la comunión. Ahí dice el Señor, ¡ay, cuidado! ¿Me explico? El Señor estaba ya preparado para venir y descender y habitar en la alabanza de su pueblo, pero dice, pero David está tamé. Y recordemos esto, que donde el Señor está no puede haber pecado, que la santidad no tiene compatibilidad con el pecado. ¿Me explico? Así que, como hemos visto por muchos testimonios, que por uno pagan todos. ¿Se acuerdan del pecado de Zimri? A causa de su pecado, de ese acto que él hizo, ¿cuántos vinieron a perecer? Data la Torah en ese tiempo. Entonces, no por causa de David el Señor no se manifiesta el día de hoy. Por lo tanto, David se tiene que esforzar y tiene que mantenerse voluntariamente tahor. Tiene que mantenerse voluntariamente, tiene que mantenerse limpio. El Señor nos ha dado nuevas vestiduras, pues lo menos que podemos hacer es mantenerlas limpias, mantenerlas sin hoyos, sin mancha. Es muy importante eso. Y por eso dice el verso 11, de la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no chismosas con nadie. Deben tener dominio propio y ser fieles en todo lo que hagan. Y mira lo que dice, un siervo debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Es muy interesante, porque aquí está hablando del siervo y luego está hablando del obispo, o sea, del que tiene un rango más arriba. ¿Se dan cuenta que son los mismos requisitos? No hay diferencia. Por eso dice la Escritura que en el reino de Yehoshua no hay diferencia entre esclavo y libre. No hay diferencia entre hombre verde, blanco o rojo. No existe. Entre mujer y hombre tampoco hay diferencia como tal. Para que vean que todos podemos optar, como dicen aquí, todos podemos opositar para poder ser siervos del Señor. Todos. El punto es quererlo. Y el saber que si tú quieres
uno quiere oficiar servicio al Señor, eso demanda una gran responsabilidad. Una muy grande responsabilidad. 13. Los que hagan bien su trabajo como siervos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentará la confianza del emuná en Yehoshua HaMashiach. ¡Qué preciosidad! ¿Me explico? O sea, lo que hablamos hace rato. Cuando el Señor ponga servidores acá, vamos a podernos dar la tarea y la libertad de salir a predicar a otros lados sabiendo que aquí no se va a descuidar. ¿Me explico? Sabiendo que aquí se va a seguir haciendo la voluntad del Señor y nosotros vamos a seguir yendo y predicando y dando el mensaje de la buena nueva. ¿Se imaginan esto? Sabiendo que, lo que dice la Torá, que los que están haciendo bien su trabajo serán recompensados con el respeto de los demás, y el resultado del ganarse el respeto de los demás es que aumentará la confianza, aumentará la emuná. Un adjetivo de emuná es confianza. Confianza. Entonces aumentará el emuná de todo el pueblo, y todo el pueblo decidirá servirse mutuamente. Oye, ¿sabes qué? No está Víctor, no está David porque tuvieron que salir, pero seguimos nosotros y tenemos el mismo corazón de buscar al Señor y de enseñar. Y sabemos que podemos estar tranquilos porque se está haciendo la voluntad del Eterno. ¿Sí me explico? Baruch Hashem por eso. Entonces, como conclusión de este punto, vemos claramente que nadie en la casa del Cohen estaba cumpliendo la voluntad soberana del Eterno. Y obviamente esto no se iba a quedar así. Claro que no. Alguien que lleva una vida disoluta se hace evidente, como bien dijimos, primeramente en su casa, después en la comunidad y luego en el mundo entero. Pues escrito está, Santiago 1:6. Pero cuando pidan emuná, asegúrense de que su confianza esté solamente puesta y firmemente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada de Adonai, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Este tipo de personas son las que carecen de emuná, son las que carecen de sabiduría, son las que carecen del principio de la sabiduría, que es el temor al Señor. Y aquí vemos la vida de estos dos hombres que se están llevando entre las patas al tercer hombre, que es Elí, que es una vida disoluta, una vida llena de deshonesto, de ganancias deshonestas, de corrupción, hijos de Belial, como bien lo leímos. Aparte tenemos que entender que la situación geográfica en ese momento, como estaban viviendo, ellos venían de los jueces, ¿no? Pero después de o sea, los jueces ni siquiera había un gobierno de nadie, o sea, los jueces Dios los levantaba para poner un poco de orden en contra de lo que los enemigos habían venido. Claro. Pero internamente como tal, cuando no había jueces, el pueblo no había guerra, el propio pueblo se perdía. O sea, el pueblo se descarriaba, y es por eso el Señor agarraba y levantaba un nuevo juez. Como mejor les parecía. Ellos, es que la Torá lo dice así, sí. Hacían lo que mejor les parecía. Sí. Fíjate, increíble. Entonces, el sumo sacerdote no tenía la figura real del sumo sacerdote, ya era una corrupción, ¿entiendes? Lo que nosotros, por ejemplo, aquellas personas que venían, por eso lo vuelvo a recalcar, aquellas personas que venían desde lejos y desde cualquier otra de las tribus, era por temor al Señor, no por respeto al sacerdote. Porque año tras año, estos chicos, imagínense que ya tenían una edad adulta, estos dos. ¿Te explico? Por lo tanto, ¿desde qué tiempo ellos estaban practicando esta clase de cosas? Eran hombres hechos y derechos. Ahora, fíjate tú esto. ¿Esto de quién lo aprendieron? Porque quizá su papá les decía, oigan, vayan y traigan un pedazo de carne. Vamos más allá, vamos a hablar un poquillo más de esto. Santiago 1:13. Dice la Torá. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevos por medio de la palabra de verdad que nos dio.
Y toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. De toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro hermano Jacobo? Jacob, en inglés, Santiago. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que aquellas personas que estaban fungiendo como sacerdotes, nadie pudiese tener en mente, ni siquiera lo pensaran, que ellos estaban haciendo la voluntad del Señor, porque ellos estaban haciendo lo que su propia concupiscencia les hacía hacer. Tenemos que nosotros tener al día de hoy cuidado, que pensemos que estamos haciendo tal cosa o tal cosa, y pensemos nosotros que esto es agradable ante los ojos de Adonai. Es mejor preguntar, meditar, pedir consejo. Oye, ¿es correcto que yo dentro de mi matrimonio haga cosas que son, pues que a mí me parecen bien, pues porque oye, si mi mujer está indispuesta y yo lo puedo hacer porque mi mujer está indispuesta, pero yo necesito saciar mi necesidad? No, la Torah nos dice no es correcto. La Torah dice que no se debe hacer, y podemos dar miles de ejemplos y miles de mandamientos que lo dicen, ¿no? Pero si la persona lo hace porque dice, bueno, pues no estoy engañando a mi esposa con nadie más, pero estoy haciendo cosas yo aquí en lo oculto, conmigo mismo, pero no es, o sea, no estoy dañando a nadie más. Puede pensar que esta persona está obrando correctamente, pero en realidad está trayendo un juicio a su vida porque no lo sabe. Pero el que no lo sepa no lo exime de la responsabilidad y del precio, del pago del precio que tiene que pagar. ¿Sí me explico? Por lo tanto, cada cuestión, cada hábito, porque estos son hábitos, cada hábito que nosotros tengamos, llevémoslo ante la Torá, para que sepamos si este hábito o esta cosa que nosotros solemos hacer con frecuencia es digna del Señor. Esto da gloria al Señor y nos dignifica a nosotros. Interesante, ¿eh? ¿Qué era lo que hacían ellos? Ellos hacían lo que bien les parecía. Santiago 3, del 8 al 18. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, pero otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Qué habla esto? De doble ánimo. ¿Qué habla esto? De una separación. Hace rato lo vimos. Que por mucho que nosotros nos llevemos bien, entre nosotros somos hermanos, la comunidad, pero entre nosotros hay un practicante de pecado, eso crea fisuras, eso crea rupturas, eso crea que la voluntad del Señor no se manifieste como Él quisiera. ¿Me explico? Si el Señor hoy tenía pensado descender y habitar en medio de su pueblo, pues créeme que pues no lo va a hacer, repito, ¿no? El mismo ejemplo. Es muy importante que sepamos que si nosotros somos siervos del Señor, pues nuestros miembros y todo lo que somos tienen que servir el bien, tienen que ser usados para hacer lo bueno. Esa es la palabra profanar, ¿no? Que esa es la palabra profanar. Está profano porque dice que tiene como huecos, ¿no? Como hoyos, como cortado, como zanjado, ¿no? Exactamente. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, pero a veces maldice a quien Dios creó su propia imagen. Así es la bendición y la maldición saliendo de esta misma boca. No es correcto. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Cuando nosotros vamos a los grifos estos, a los bebederos que están puestos por el ayuntamiento, ¿acaso bebemos allí vino? ¿Acaso bebimos allí agua de mar? No, no puede salir porque no está diseñado para eso. Está diseñado para que salga 100% agua potable, porque está conectado a la fuente potabilizadora del agua. De esa misma forma y de esa misma manera, en nuestras vidas no podemos decir, el Shabbat estoy sirviendo a los hermanos y al Señor, pero el domingo hasta el día viernes estoy sirviéndome a mí mismo. Estoy viviendo mi propia voluntad. Estoy saciando mis deseos. Estoy en pecado. Pero bueno, pues como es Shabbat, el Señor todo lo perdona, no pasa nada, Jesús ya lo hizo todo, muchas gracias, yo ya sé que solamente con decirle Señor perdóname, el Señor me perdona, chirín, charlán. Y estamos salvados por la gracia. ¿Salvo, siempre salvo? Pues no.
¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado, excepto las aguas de Meribá. Eso fue un milagro de Adonai. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Adonai, ¿qué dice la Torá? Demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Si ustedes son sabios y el principio de la sabiduría es temor a Adonai, ¿qué nos está diciendo nuestro hermano Jacobo? Si ustedes tienen temor de Adonai, por lo tanto son personas sabias, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo las obras que Adonai ha determinado en su Torá, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero, aquí viene lo bueno, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. ¿Sabe por qué? Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Adonai. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No demuestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz, ¿qué dice la Torá? Sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Increíble, ¿no? ¿Qué dice la Torá? No podemos, familia, decir que amamos a Dios y vivir de una manera disoluta. No podemos decir que amamos a Dios y seguimos haciendo en oculto, en privado, cosas que no tienen sentido, provecho alguno. ¿Qué era lo que estaba diciendo los Kohanim? No conocemos a Dios, no amamos a Dios, no hay temor de Dios en nosotros. Nuestro Padre es uno de nosotros, todos somos uno, ¿no? Empezaron a hacer este tipo porque ellos lo gritaban, cada vez que hacían este tipo de prácticas, cada vez que se agarraban a los corderitos, cada vez que se acostaban con las vírgenes que iban a servir al templo, cada vez que su padre sabía que estaba pasando todo esto y no hacía nada, ellos estaban diciendo esto. Ahora, fíjate, no conocemos a Dios. Hay algo muy importante que no tenemos que entender ahí. En mi versión no dice que no conocieran, porque sería ilógico pensar que no conocieran ellos a Adonai. Claro. Siendo hijos del sumo sacerdote y después de haber conocido del linaje de donde vienen, ¿no? En mi versión dice, no hicieron caso. No hicieron caso, hicieron caso omiso. Claro, o sea, hicieron a la voluntad de Adonai. ¿Me entiendes? No era que no le conocieran, porque es que es muy importante entender que si no le conocen, pues entonces están disculpados porque no conocían. No, sí conocían, pero eran corruptos. Ellos desestimaron la voluntad de Adonai. Sí. Vamos a nuestro texto base. Esto era lo que te iba a preguntar, perdón. Salí, estábamos en Santiago, ahora volvemos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 2:18. Era 2, ¿no? A Primera de Samuel 2. No es segunda parte. Ya. Segundo capítulo, segunda parte. Exacto. Entonces dice el verso 18, y vamos a terminar con estos últimos versos. Shemuel estaba empleado en el servicio de Hashem como asistente con un efod de lino. Él ya estaba sirviendo desde el día 1 que sus padres lo entregaron al servicio del Señor. Él ya estaba sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque su vida ya no era para servir a sus padres, para obedecer a sus padres, para poder estar al servicio de su casa. Ahora su vida estaba depositada al servicio del Señor. Esta relación nosotros tenemos que darla por enterada y por entendida, que es lo mismo que sucede cuando nosotros somos muertos al pecado. En ese mismo instante, no en un futuro muy lejano. Así como el Señor nos ha desposado y antes éramos siervos de la mentira, siervos de Hasatán, amantes y compadres y compinches del mismo enemigo, en el momento en el que el Señor nos arrancó del Sheol, nos arrancó del infierno, nos arrancó de las garras del maligno, en ese mismo momento comenzamos a seguir nuestra vida así, pero al servicio del Señor.
para que nosotros podamos entender este paralelismo que tiene una connotación aún más espiritual que lo que puede decir el verso 18. Samuel estaba empleado al servicio del Señor como asistente. O sea, el Señor no te sacó de las garras del enemigo para darte para descanso, dejarte ocioso. para dejarte en ocio. No, el Señor te sacó y te liberó con un propósito. Y el día de hoy es lo que nosotros debemos de entender. Que tú y yo estemos aquí escuchando, guardando Torah, es con un propósito aún más sublime de lo que tú te puedas imaginar y pase por tu mente, finita en este momento. Recuerden también lo que significa las vestiduras. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba una persona que portaba vestiduras de lino? ¿Quiénes eran los que portaban las vestiduras de lino? Los sacerdotes. Lo que representaban las vestiduras de lino a comparación de las de lana y otro tipo de mezclas, ¿qué era? Eran vestiduras de libres, porque Cohen, sacerdote, también lleva la connotación de libre. Por lo tanto, Shemuel no estaba puesto al servicio del mundo, no estaba puesto al servicio de Elí, no estaba puesto al servicio de los hijos de Elí, sino que él estaba puesto también al servicio del Señor. Por lo tanto, él era una persona libre para oficiar al Señor. Por eso Pedro nos exhorta y nos dice, recuerden que nuestra libertad no es para hacer lo malo, sino que nuestra libertad está representada en la servidumbre que nosotros vamos a ofrecer al Señor como siervos de la justicia. Esta es una exhortación muy tremenda. No utilicen la libertad que el Señor nos ha dado para hacer lo malo, todo lo contrario, sino como libres que somos, entendamos que somos siervos del Señor. La verdadera libertad te la va a dar la servidumbre al Señor. Tu servicio al Señor es lo que va a detonar cuán libre eres. De la manera en la que tú sirves al Señor y de la manera en la que tú te entregas al Señor y te acercas al Señor, va a demostrar qué tan libre eres. Porque no cualquiera puede entrar al Santo Santísimo. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Y eso era porque él portaba vestiduras de libre, porque el Señor le había hecho libre. Al día de hoy, todos y cada uno de los que hemos sido bautizados por el Ruach HaKodesh, lavados con la misma sangre que derramó Yehoshua HaMashiach, hemos sido libres. Por lo tanto, si tú no te quieres acercar al Señor, es por tu propia cuenta. Juan, ¿no? Yohanan, ¿qué nos dice? Acercados al trono de la gracia, acérquense pues, dice, ¿no? Es como una exhortación, una invitación, nos está animando a que nos acerquemos al Señor, pues Él se acercó a nosotros, confiadamente ante el trono de la gracia. Acerquémonos, ya no estamos más separados, ya no hay más distancia. Lo que nos separaba de Adonai era el pecado, esa gran barrera que se tornó de kilos y kilos y kilos de hierro que hacía que nuestra comunión no pudiera estar conectada al Señor. Pues Yehoshua la quitó de nosotros para que podamos tener esa comunión con Él. Así que el día de hoy el que no se acerca es porque no quiere, porque el que sabe que si se acerca demanda un compromiso. Entonces entendamos esto. El mandamiento de no mezclar el lino y la lana, ropa común, ropa con ropa de distinguida para oficiar al Eterno, de allí viene ese mandamiento, de no mezclar el lino y la lana. O sea, te pondrás lana y andarás en tu trabajo común, pero cuando sean las fiestas, entonces vestirás de lino, ¿no? Y hay unas ropas que se llaman begets, que son los que utilizan en las festividades o cuando subían a las fiestas, ¿no? Que utilizaban ropas de ¿qué? De libre, ropa que no era de uso común, que se llamaba beget, que era ropa de lino fino o de algodón puro. Entonces, entendiendo esto, Samuel estaba dedicado al servicio del Señor, un siervo libre al servicio del Todopoderoso a tiempo completo. Su madre además acostumbraba a hacerle una pequeña túnica y se la traía cada año cuando hacía el peregrinaje con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. Elí bendecía a Elcana, fíjate esto, a mí me daba. Elí bendecía a Elcana y a su esposa y decía: que Hashem te conceda linaje de esta mujer en lugar del préstamo que le hizo ella a Hashem. Después volvían a su casa.
Imaginen la labor de Samuel. ¿Qué labor desempeñaba Samuel para que Elí profiriera esas palabras? Cada vez dice la Torá que cuando venían sus padres a Shiloh, el Cana decía, bendito seas, ¿no? El Cana y Hana, que el Señor les añada más hijos como este, para que puedas resarcir esto de la deuda que tú, del préstamo que tú le hiciste al Señor. Porque se acuerdan lo que dijo, préstamo será para Adonai, este niño, ¿no? Shmuel. Entonces, imagínense la labor de Samuel, independientemente de la vida que él y sus hijos llevaban, o sea, Elí y sus hijos llevaban, al ver que eso no contaminaba a Samuel. Increíble, ¿no? Samuel estaba dentro del rollo de que él veía lo que sus hijos, los hijos de Elí estaban haciendo, incluso lo que el mismo Elí estaba haciendo. Pero algo me queda muy claro. José estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en José, ¿no? Daniel estaba ¿dónde? En Babilonia, pero Babilonia no estaba en el corazón de Daniel. Y aquí lo mismo. La corrupción no estaba en el corazón de Samuel. Y él podía desempeñar los trabajos y el servicio al Señor de una manera como libre, vestido y dando honor a sus vestiduras, unas vestiduras de libre, unas vestiduras de siervo del Señor. Increíble, ¿no? Por lo tanto, al ver que eso no contaminaba a Samuel, sino que el trabajo de sus padres, al instruirlo en la emuná y el temor reverente hacia Adonai, no había sido en vano ni superfluo. Este era el resultado de la enseñanza del Cana y de Hana, de la labor que durante esos 8, 9 o 10 años estuvieron haciendo meticulosamente en la vida de este joven, infundiéndoles temor del Todopoderoso, infundiéndoles reverencia, infundiéndoles el servicio, el respeto, preparando al niño para ejecutar su trabajo no como él pudiera, sino a la perfección, como el Señor lo estaba demandando. ¿Qué les parece esto? Como ahora los pequeñitos de nuestra comunidad, ¿no? Que si a los 9, 10 años les toca ir a algún lado porque se fueron a estudiar de intercambio, ellos llegarán allá y testificarán de lo que saben. Ellos llegarán allá y guardarán Shabbat. Ellos llegarán allá y dirán, en mi menú no pongan cerdo, no pongan cosas que no son comida. Ellos llegarán y no asistirán a los antros y a los festivales y a todo lo que tenga que ver, porque escrito está. Por eso aquí les pongo, fíjate, ¿eh? Qué interesante que se vuelve realidad lo que Adonai declaró en su bendita Torá. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino de Adonai, y aun cuando éste fuera viejo, no se apartará jamás de él. De esta manera, hermanos, podemos tomar fuerzas y podemos tomar aliento para seguir en la labor de instruir a nuestros hijos, y juntos, en familia, siendo instruidos por Adonai por medio de su bendita palabra. En casa nosotros tenemos la práctica de que diariamente, a cierta hora del día donde ya estamos todos juntos, leemos la Torá. O sea, leemos la porción diaria, leemos la porción que nos corresponde, incluso también comentamos de otras cosas que tienen que ver con la Torá. Y cuando llega Shabbat, por ejemplo, cuando llega Shabbat y estamos todos reunidos, podemos nosotros estudiar la parashá completa. Este Shabbat no pudo ser porque aunque lo que hicimos, estaba reventada mi niña, se durmió temprano, y Lai también, me había estado como mucho mareo y todo eso, como está embarazada, pero bueno, yo agarré y dije, bueno, vamos a estudiar, ¿no? Luego hasta terminamos mi mamá y yo ahí disfrutando también. Entonces, pero esto es lo que nosotros acostumbramos a hacer, estudiar la porción diaria, en casa, en familia, juntos, siendo como instruidos por el Señor. ¿Para qué? Para que cuando nuestros hijos crezcan y ellos tengan su propia vida, ellos también puedan tomar estas mismas prácticas, que no es costumbre, ¿eh? Esto nosotros se lo hacemos entender, no es una costumbre. Esto que hacemos es vida. Es como si tú el día de hoy no comieras nada. ¿Cómo vas a estar al otro día? Aquí nuestro hermano Jorge lo puede decir. Cuando no comes un día y al otro día, ¿cómo estás? Reventado, ¿no? Te sientes débil, te sientes de esa manera. Si nosotros vamos a la fuente, va a ser para comer, va a ser para alimentarnos del Todopoderoso. Por lo tanto, estas costumbres que se hicieron antes en el pueblo judío, al día de hoy para nosotros es lo primero que debemos hacer.
es ir y pillar vida, es ir y comer, es ir y tener ese tiempo de refrescancia, de bonancia. Mira lo que dice el verso 21. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. O sea, 3 hijos y 2 hijas, 5. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Adonai no tiene ningún problema con recompensar la fidelidad de los suyos cuando sus caminos son firmes e íntegros delante de él. Escrito está, Eclesiastés 9:7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son aceptables a Elohim. Imagínate que te digan eso. Anda, disfruta, disfruta. ¿Se acuerdan del momento que hace rato dijimos que vamos a hacer un paréntesis? ¿Cómo saber si en la etapa de nuestra vida podemos disfrutar? ¿Cómo podemos saber si tenemos el derecho y la oportunidad de disfrutar, de tomarnos un descanso? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, aquí lo dice la Torá. Come tu pan con gozo y bebe tu vino, porque tus obras, tu vida es intachable, tu vida es aceptable delante de Dios. Ve con paz, ve con shalom, hazlo, no hay problema alguno. Esta es la manera en la que tú vas a saber si la decisión que vas a tomar va alineada conforme a la voluntad de Adonai. ¿No es así? Adonai retribuye a Hannah por su fidelidad y gran temor de él, y no tiene problema por darle más descendientes para que lo siga educando de la misma manera que educó y crió a Shemuel. A medida de que el estar lejos de casa no le impidió en nada consagrarse más y más al pequeño Samuel. ¿Me explico? Al estar lejos de aquellos instructores, al estar lejos de la instrucción de sus padres, no le impidió para acercarse más y consagrarse más al Señor. Entonces, practicando lo que Adonai le enseñaba. Mateo 6:6. Y con esto terminamos. Tú cuando ores, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. ¿Qué era lo que estaba haciendo Samuel? ¿Qué era lo que hacía Samuel? Creciendo en el secreto, amando al Señor, teniendo una devoción por el Señor continua con Él, haciendo lo que sus padres le instruyeron y lo que el Señor le estaba permitiendo que Él hiciera. Sin buscar reconocimiento. Sin buscar reconocimiento alguno, porque cuando fue el tiempo, mira lo que dice Santiago 4:10, humíllense delante de Hashem y Él os exaltará. Humillémonos delante de Hashem y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque dice la Torá, Hashem se opone a los arrogantes pero da gracia a los humildes. Verso 6, así que humíllense bajo la poderosa mano de Hashem para que Él los exalte cuando sea el debido tiempo. Déjenle a Él todas sus preocupaciones, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios y manténganse alerta. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda dando vueltas buscando a quien devorar. Opónganse firmes en la emuná, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Lo que hablemos hablado últimamente, ¿se acuerdan? Que no nos sorprenda, o sea, que los mismos problemas que está teniendo Orlaitz, que está en Gasteiz, está teniendo mi hermano Paco, que está en Sevilla, o que estamos nosotros aquí, porque se está dando la manifestación de quiénes son los hijos de Dios. ¿Me explico? No es que se hablan de muchos consuelo de tontos, de ¿no? tontos. Sino que la realidad es que debemos entender que vivimos en un cuerpo que no ha sido glorificado al 100%. O sea, estamos en una naturaleza caída y que en esta naturaleza el Señor nos provee de herramientas y de instrumentos para vivir vidas que le honre y le glorifique. Estamos en una carnita que quiere hacer lo suyo. Estamos en una carne que quiere alebrestarse y salir del lugar que le Y eso lo corresponde. padecemos todos. Y esto lo padecemos todos aquellos que hemos decidido servir al Eterno. Y verso 10 dice, y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Elohim de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Mashiach Yehoshua, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Conclusión. La vida de Samuel no se vio afectada por el comportamiento, los hábitos y las costumbres que tenían tanto Elí como su familia. Al contrario, a medida de que la gracia, a medida de que la maldad se estaba esparciendo, la gracia de Adonai por medio de Shemuel estaba aumentando. Increíble, ¿no? Porque dice la Escritura que donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Y fíjate cómo cuando esto sucede, el que está en el caminar correcto hace evidencia clara, o sea, evidencia al que no, ¿no? Entonces, los hijos de Elí y el propio Elí iban a empezar a ser evidenciados brutalmente por la vida de Samuel. Integridad de Samuel. Que ese es otro pequeño spoiler. O sea, la maldad de ellos era incontenible. Ya no lo negaban, no lo decían, no lo exponían. Ellos ya actuaban naturalmente. Y por eso la Torah lo dice, que el hombre natural y el hombre espiritual son dos personas completamente diferentes. Porque el hombre natural percibe lo suyo, pero el hombre espiritual busca honrar al Señor en todo tiempo. Pero fíjate cómo esta es la antesala de cientos años antes de lo que posteriormente fue el sacerdocio en el templo, ¿no? Exactamente. Después de los macabeos, o sea, después de la invasión y de la lucha de los macabeos, todo fue determinado. Increíble, ¿no? O sea, eso luego daremos un estudio de los macabeos, porque es necesario como parte cultural y como parte de que nosotros vamos a entender qué fue lo que sucedió con el sacerdocio arónico, ¿no? Bueno, sí, el sacerdocio arónico. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué pasó con estos macabeos? ¿Qué sucedió después de ello? ¿Por qué? No voy a seguir hablando porque si no vamos a seguir. Entonces, familia, Shabbat Shalom, preparemos y dispongamos siempre nuestro corazón de que veamos que nuestras vidas están llevando una vida conforme a la voluntad de Dios, que no seamos nosotros, dice la Torah, que todo quien está tamé y toca a otra persona, esa persona también se vuelve tamé, aunque ella no lo sepa. Al día de hoy, por mucho de que Yehoshua haya pagado todos los corbanots, todos los sacrificios, para que su pueblo esté en completa santidad, en completa comunión con Adonai, no nos exime de que la práctica del pecado nos inhabilita con el Señor. ¿Me explico? Y cuando yo soy practicante de pecado, dice la Torah, que con aquellas personas que reafirman que son practicantes de pecado, no te sientes a comer con ellos, no te juntes con ellos, incluso mejor ni siquiera ignóralos, porque la Torah misma dice que un poco de levadura leuda toda la masa y que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, este tipo de mandamientos nos los da el Señor para salvaguardar siempre a su pueblo. Si yo el día de hoy estoy tamé y estoy teniendo comunión con ustedes, sépase que ustedes también van a estar contaminados, aunque ustedes no lo sepan. Eso es muy importante. He ahí la gran responsabilidad personal e individual de mantenerse siempre tahor, de mantenerse siempre santo. Eso no significa que no vamos a caer, eso no significa que no vamos a deslizar, eso no significa que no nos vamos a fallar. Como lo que pasó con Jonás en el barco, ¿me entiendes? Exactamente. Iba Jonás en el barco y que, oye, pero esto está muy mal, esto no sucede todos los días. ¿Cómo es esta tempestad? ¿De dónde proviene? El propio Jonás tiene que decir, soy yo, la verdad es que soy yo el que anda bien apestado. ¿Y qué fue lo que hizo la tripulación? Lo echaron. Pero no, él pidió que lo echaran. No, por eso, pero lo echaron, no lo dudaron, lo echaron. Familias, mantengámonos puros. En verdad, hay tanta bendición. Por eso leíamos el Salmo 119:1. Bienaventurados, más que felices, más que alegres, siempre gozosos, los que son practicantes de justicia, los perfectos de camino, los que andan conforme a la voluntad de Adonai. Porque en ellos vas a encontrar refugio, en ellos vas a encontrar palabra de sabiduría, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar aliento, vas a encontrar una palabra de Hashem siempre. Siempre vas a encontrar dirección en estas personas, porque son como árboles plantados junto a corrientes de agua vida, que su hoja no cae nunca. Por mucho que sea el otoño, su hoja permanecerá fresca, verde siempre y dando fruto a su tiempo y afuera de tiempo. Esto era lo que estaba sucediendo en la vida de Shemuel. Y todo lo contrario era lo que estaba sucediendo en la vida de Elí y con sus hijos. Entonces, vamos a concluir con el capítulo 2, parte 3, el próximo Shabbat.
Vale. Un abrazo para todos, familia. Shabbat Shalom a todos aquellos que estén en diferentes partes del mundo. Sigamos honrando al Señor, no con nuestras palabras, sino que nuestras palabras respalden nuestra vida. Amén. Que podamos nosotros realmente sabernos amados por Dios. Que se sepa que el que es nacido del Señor no tiene por costumbre practicar el pecado, no tiene por costumbre practicar el mal, sino que lo aborrece y lucha diariamente en contra de eso. Incluso a manera de sujetar su carne, someterla, ponerla por ayuno, golpear la carne y decir no, sino que no voy a ser vencido por lo malo, sino que voy a vencer lo malo haciendo lo correcto, que es la voluntad de Dios. Gálatas 6:9. Amén. Pues Shabbat Shalom, familia. Un abrazo para todos.